Quizás por el lógicamente negativo ambiente que rodea al Real Zaragoza, Manolo Jiménez ha decidido adelantar el viaje a Málaga un día y concentrar allí a sus futbolistas. El andaluz se lleva 23 hombres donde no estarán ni Antonio Tomás con los 2 pies fuera del club ni Pablo Barrera por motivos familiares. El técnico ha sido el protagonista en rueda de prensa, siendo más claro que nunca. También lo fue en la charla del pasado martes en el vestuario, evidenciando la necesidad de quedarse con los más comprometidos. Y quien no lo esté, que se marche. Una más, es decir, es la tercera salida del equipo porque el jugador quiere salir, y la tercera vez que yo he dicho que la puerta está abierta para todo aquel que no quiera estar. Los motivos pueden ser muchos, pero todos son humanos y yo puedo entenderlo, o mejor dicho, yo puedo respetarlo. Además, no ha quitado responsabilidades ni culpabilidad a nadie salvo a la afición, futbolistas, arbitrajes, directiva y él mismo, todos en el mismo barco. Temo que toda esta situación, por eso he hecho referencia, el problema no es desde el mes de junio para acá. Y eso lo sabéis mejor que yo, y me habéis mucho hablado de la situación, de lo que ha ocurrido. Esto es de años, ¿no? Y realmente ahora mismo tenemos lo que nos merecemos, todo. Respecto a su futuro, prefiere no hablar de un Real Zaragoza en segunda, algo que no se plantea de momento. Y en medio de todo el encuentro contra el Málaga y los 11 puntos que separan al equipo de una permanencia en la que nadie cree, al menos de momento.